colectiva TRIS. Gracias por acompañarnos en este debate entre candidatos presidenciales sobre las desigualdades en Colombia. Desde TRIS nos honra contribuir a este espacio. TRIS busca contribuir a mejorar las desigualdades y transformarlas articulando investigación rigurosa, formación y conversación pública. Nuestra convicción es que cambiar la realidad exige mejorar las ideas, las preguntas y la calidad del debate con que la pensamos. Quiero comenzar agradeciendo a las instituciones que hicieron posible este encuentro: El Espectador, De Justicia, Oxfam, la Universidad Nacional de Colombia con su grupo de estudios fiscales y de equidad, la Universidad de los Andes a través de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Ciencias Sociales, y de manera muy especial a Reimaginemos y a su coordinadora Alison Benson, quien ha tenido un liderazgo ejemplar en este esfuerzo colectivo. Aclaro que las universidades y organizaciones que organizamos este foro no respaldamos ni buscamos socavar a ningún candidato o candidata en ningún partido político en particular. Agradezco también a quienes participan hoy: Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo. Paloma Valencia, quien está fuera del país, participa mediante respuestas en video. Aunque no nos acompaña en el auditorio, nos pareció más valioso contar con su voz que no tenerla. Es cierto que ello introduce una diferencia, pues conoció las preguntas de antemano. Precisamente por eso establecimos tiempos estrictos de respuesta, algo más corto que los que tienen quienes contestarán en vivo. Invitamos más candidaturas que representan todo el espectro político, las cuales incluían las más opcionadas de acuerdo con varias encuestas. Fueron invitados también Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda, quienes declinaron participar. Nos acompañarán como moderadores Elber Gutiérrez, del Espectador, y Laura Willis, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a ambos por ayudarnos a conducir esta conversación. Este debate, el primero que se hace sobre desigualdades en estas contiendas, importa. Importa porque Colombia sigue siendo un país atravesado por brechas profundas. Somos, sí, un país de ingreso medio, y muchos indicadores sociales han mejorado de forma paulatina y sostenida. Pero justamente ahí está una de nuestras grandes paradojas. Hemos avanzado y sin embargo seguimos tolerando exclusiones extremas y persistentes. La trayectoria de vida que le espera a alguien que nace en una zona rural apartada, con acceso precario a servicios públicos, en una familia con oportunidades educativas limitadas, en entornos marcados por la violencia o con escasas oportunidades económicas, o ambas, se parece muy poco a la que vive un bogotano promedio. Ni qué decir de quien nace en un hogar con padres educados y con ingresos medios o altos. En estas y otras brechas, Colombia sigue disputándose el dudoso honor de ganar el campeonato, situándose entre los países más desiguales del mundo. Por eso este debate es tan importante. Y lo es también porque se ha vuelto a poner de moda una idea simplista, según la cual, para resolver estos dilemas, basta con dejar de preocuparnos por las brechas mismas y permitir que cada quien se valga por sí solo. Según esa visión, lo demás sobra, que nadie ni el Estado se meta en lo que no le importa, y la ambición individual producirá por sí sola resultados sociales admirables. Soy economista y conozco bien la doctrina que destaca la enorme fuerza transformadora de la iniciativa individual y de los mercados. Esa fuerza existe. Negarla sería absurdo. Pero quienes romantizan las soluciones sencillas basadas en el mercado y creen sin ninguna base empírica que los últimos millones, decenas o miles de millones que una sociedad permite acumular a sus millonarios son de alguna manera el motor de la innovación social, son tan ingenuos como quienes creen que el Estado puede resolverlo todo sin el sector privado. La desigualdad es un resultado colectivo y complejo. Responde a dinámicas cuyas raíces están en la estructura económica, en las normas sociales, en la configuración del poder político y en la cultura. Por eso, reducir las desigualdades extremas no admite fórmulas mágicas ni simplistas relatos tranquilizadores. Exige pensar, considerar, sopesar costos y beneficios, atender a la mejor evidencia disponible y tomar decisiones guiadas también por un sentido ético indispensable para una democracia legítima. Y vale la pena hacerlo, porque las desigualdades extremas no solo perpetúan injusticias profundas y vulneran la dignidad humana, también nos perjudican a todos, desperdician talento, alimentan la desconfianza, exacerban tensiones sociales y debilitan la posibilidad de construir un proyecto común. De eso se trata, en el fondo, este debate, de discutir con seriedad uno de los mayores desafíos de nuestra vida colectiva. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos. Muchas gracias, profesor Ferguson. Muchas gracias a la Universidad de Los Ángeles, a la
personas que nos acompañan en el auditorio de Fronteras. A partir de este momento saludamos también, como no, a la audiencia que nos acompaña por digital, a través de todas las plataformas digitales del espectador y de las entidades convocantes, y a través de los medios que retransmiten, por supuesto, esta señal. Vamos entonces, para entrar en materia, a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, al doctor Roy Barreras, que es el ganador de la consulta de la izquierda del Frente Colombia. Bienvenido, doctor Roy. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer el esfuerzo para venir a hablar de desigualdades. Muchas gracias a los espectadores, a los santos, a quienes asistieron, que nos acompañan, Marta Lucía Zamora, por una vez de todo. Muchas gracias. Doctora Claudia López, ganadora de la consulta de las soluciones, bienvenida también y gracias por acompañarnos. Gracias, Edgar, a Laura, a Luis Gilberto Arroyo, a todos los que nos acompañan presencial y virtualmente. Mil gracias por conectarse a este debate y participar en él, que es uno de los 3 temas cruciales que tiene que resolver el mundo. Muchas gracias, bienvenida también. Y el doctor Luis Gilberto Murillo, de Luis Gilberto soy yo, candidato presidencial. Bienvenido a la Universidad de los Andes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y me alegra estar de nuevo en la universidad. Les agradezco también al espectador, a la justicia, a todos los organizadores, a la audiencia, toda la audiencia, tanto la virtual como la presencial, y resaltar la presencia de mi equipo, de mi fórmula vicepresidencial, del equipo presidencial, María Zapata, que también está aquí, y a mi amiga Marta Lucía Zamora, esposa de Roy también, mi señora. Así que muchísimas gracias, muy pendiente de esta discusión, muy interesante. Pues muy bienvenido, doctor Luis Gilberto. Tenemos tema concreto, como ya dijo el profesor Ferguson, como ya lo mencionaron ustedes, y tenemos reglas de juego concretas. Para lo cual le doy la palabra a mi compañera, por supuesto, muy contento de estar aquí en este encuentro académico, como dijo el profesor Ferguson, no pretende hacerle barra a nadie, sino sencillamente servir de plataforma para la exposición de ideas. ¿Cuáles son las reglas de juego? Profesora Laura, muy buenos días. Buenos días, Elber, buenos días a todos y todas. Bienvenido al auditorio, qué gusto tenerlos acá esta mañana. Les voy a explicar muy brevemente las reglas del juego. Vamos a tener 6 preguntas principales que irán por video. Las van a formular los diferentes aliados que estuvimos preparando este debate, este foro. Y cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para responder cada una de las respuestas. Van a tener un reloj enfrente de la pantalla que les va a estar contabilizando el tiempo y yo tendré que ser estricta con para que nos alcance el tiempo y podamos cubrir todo el debate que queremos hacer hoy. Ahora una alarma, entonces por favor cuando suene la alarma terminen para que no se les apague el micrófono. Va a haber una única opción de réplica por parte de ustedes, entonces tendremos que ser también estrictos con esto, es decir, de las 6 preguntas deben seleccionar una sola para hacer una réplica que debe durar 1 minuto. Ustedes irán viendo según lo que vaya pasando acá en el auditorio si tienen ganas de levantar la mano y de hacer una réplica o no. Vamos a hacer las respuestas en orden alfabético, pero iniciando cada vez con un candidato diferente para que haya también rotaciones, no siempre es lo mismo, que haya rotaciones entre ustedes. Y al final vamos a tener 2 secciones adicionales, una sección de preguntas de sí y no, en la que no podrán explicar su voto, ahí tienen las paletas con las 2 opciones de respuesta. Y finalmente va a haber una tanda de preguntas del público, que las vamos a recoger con anticipación. El público vayan pensando qué quieren preguntar según lo que vaya pasando acá, y al final Elber va a escoger algunas preguntas para formular. Esas son las reglas del juego. Y por supuesto tendrán un espacio para hacer una reflexión final, una despedida, invitar a la gente a votar. Les cuento aquí que todos nos han pedido que les demos un espacio especial porque traen un mensaje adicional. Vamos a ver qué nos cuenta. Comenzamos entonces muy puntuales, terminaremos sobre las 11 de la mañana. Vamos a la primera tanda de preguntas. Son preguntas abiertas, damos paso a la primera que será formulada por Alison Benson, que es PhD, directora de Imaginemos, y como ya fue mencionado, pero es importante recordarlo, hace parte del comité académico que contribuyó a organizar y de qué manera este encuentro. Va la primera pregunta, les ruego estén atentos y luego 2 minutos para cada uno para que responda. Existen 2 realidades muy diferentes en Colombia. La realidad de la Colombia urbana, donde se concentran las oportunidades laborales, la prestación de servicios públicos es casi universal y la violencia se vive principalmente a través del hurto. La otra realidad es la de la Colombia rural, la del Pacífico, Arauca o el Catatumbo. La Colombia donde las oportunidades laborales formales son casi inexistentes. No se sabe quién es el dueño de la tierra, los ingresos no alcanzan para salir de la pobreza.
El acceso a agua y energía es interrumpido y la violencia se vive a través de grupos ilegales, desplazamientos y asesinatos. Estas realidades tan desiguales son el resultado de decisiones políticas y económicas y por lo mismo se pueden reversar con decisiones políticas y económicas. ¿Qué haría usted para reducir las desigualdades regionales y en particular las brechas urbano-rurales? Ahí tiene la pregunta concreta de la profesora Alison. Vamos a darles entonces 2 minutos a cada uno para su respuesta. Tienen el reloj aquí al frente y también sonará una chicharra, de hecho, cuando se les agote el tiempo. Comenzamos con el candidato Roy Barreras. Vamos en estricto orden alfabético, eso tengo que reiterarlo, pero nos iremos rotando en orden alfabético y lo vamos rotando. Y le aclaro, doctor Roy, que a partir de hoy en los ejercicios de debate del espectador, a usted y a todos los candidatos, para la querida candidata Claudia también, a los que no están en este debate pero que estarán en otros, hacemos un ejercicio de análisis en vivo con los editores del espectador. Es una nueva herramienta también que nos ayudará a evaluar un poco mejor las respuestas de los y las candidatas de nuestros debates. Doctor Roy Barreras, su respuesta. El reloj. Ya está. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, sé que el auditorio y quienes nos siguen hubiesen querido escuchar también la opinión de la candidata de la derecha, de la señora Carmen Valencia. Lamento que no esté, como lamento que no estén tampoco los otros candidatos. Esta pregunta es quizá la que explica la razón de la iniquidad histórica en Colombia. Estamos hablando de la brecha urbano-rural. Estamos hablando de que en 19 departamentos la brecha de iniquidad y de pobreza multidimensional es mayor que la media nacional y que esos departamentos no es una coincidencia Caribe, Pacífico, Amazonía y Orinoquía. Y no es una coincidencia que es en esas zonas donde hay una votación mucho más fuerte del presidente en la última elección de lo que se llama el cambio del pacto. ¿Por qué uno estas dos cosas? Porque las personas que están en esa zona, que históricamente han sido abandonadas, negadas, olvidadas, han sentido allí una voz que las reconoce. Ese es un hecho político que nadie puede negar. Hay quienes se sorprenden de que el presidente Petro tenga 50 o 53% de popularidad. Se debe a que habla a esa Colombia, lo que no quiere decir que haya dejado de estar en la pobreza. Realmente hay 16 millones de colombianos que siguen en la pobreza, 3 millones han salido de la pobreza, pero hay 2.5 millones de hogares rurales, sobre todo mujeres y hogares, que siguen en la miseria. Lo que hay que hacer en el campo es empezar por titular la tierra. El 50% de la tierra no tiene título y están, por supuesto, excluidos del crédito, excluidos de cualquier oportunidad. Hay que garantizar el precio de cosecha al campesino, hay que recuperar el IDEM, hay que garantizar los centros de acopio, hay que garantizar los centros de procesamiento, hay que hacer crédito al campesino, pero también hay que garantizar la tecnología, hay que hacer 15.000 kilómetros de vías terciarias. Es decir, hay que hacer lo que no se ha hecho, porque esos campesinos siguen en esa condición, con una cosa que es grave para Colombia. Promedio de edad campesina 57 años. ¿De qué va a comer Colombia cuando ya no haya quien vaya al surco de la tierra? Es decir, la reforma agraria a la que se ha opuesto la derecha durante 150 años es indispensable y está por hacer, perdón, y es mandato del acuerdo de paz que tuve el honor de firmar en el 2016. Es la respuesta, gracias doctor Roy Barreras, de excongresista, expresidente del Congreso, ministro de Estado y ex embajador. Vamos a escuchar ahora la respuesta de la exalcaldesa de Bogotá, también excongresista, analista académica, etc. Doctora Claudia. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Me encanta que la pregunta de la profesora Alison arranca donde debe ser. La desigualdad, la violencia y la corrupción, que creo que son los 3 grandes lastres de Colombia, son una decisión política y económica. No nos pasó por de malas, no es un fenómeno natural, no viene del aire. Es la decisión de quienes hemos votado, de quienes hemos elegido y de quienes han gobernado y cómo han gobernado. ¿Cómo cambiar eso? Yo propongo 3 formas centrales de cambiar eso. Una que tiene como interlocutor principal en toda la comunidad, creo que sin participación de la comunidad, sin organización comunitaria proactiva, vigilante, estructurante, no va a haber desarrollo económico ni desarrollo de la desigualdad, y por eso celebro la mayor inclusión política de sectores vulnerables y excluidos. Si ellos no se meten al sistema político y electoral a demandar igualdad para ellos, no va a pasar. Nadie les va a hacer un favor. La democracia funciona porque las voces del Chocó, de Arauca, de Catatumbo, de Nariño tengan más representación. Y esa democratización era una condición sine qua non para que hubiera más desigualdad, menos desigualdad, perdón. Y yo por eso celebro la inclusión de la gente más marginada y de izquierda en el sistema político. Segunda condición, y el interlocutor aquí son los alcaldes fundamentalmente. Yo que fui alcaldesa de la ciudad supuestamente más autónoma y rica de Colombia,
El centralismo presidencial corrupto es una desgracia para la corrupción y para la desigualdad. Uno vive de rodilleras en el gobierno nacional rogando por recursos. Yo voy a descentralizar la nación nacional, la voy a volver regional por grupos de alcaldes enfocados en acueducto, alcantarillado, energía, internet, educación, salud y cuidado. Los bienes básicos para llevar al territorio. Segundo, tercero ya, con los departamentos y gobernadores nos dedicamos al desarrollo económico. El Chocó nunca va a dejar de ser Chocó si sus activos naturales y su gente no tienen una economía propia, privada, que les genere recursos de inversión propios a los alcaldes. Y por último, hay que cambiar, por último, insisto, hay que cambiar el sistema general de transferencias a las regiones. Muchas gracias, candidata. Y vamos con la última respuesta de los candidatos que están acá en este momento. Profesor universitario, ex canciller de la República, ex gobernador, doctor Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente lo que les quiero decir es que lo que vemos hoy en Colombia es el resultado de la herencia colonial que profesores de aquí, como Robinson y otros, han trabajado. Y además de eso, este es un país de provincias y regiones y territorios, pero altamente centralizado. Altamente centralizado. Y la causa de eso es el centralismo. Entonces, nosotros tenemos que romper con eso primero. Y además de romper con eso, focalizarse en áreas que son centrales. Que transversalmente, obviamente, eso implica romper con la brecha urbano-rural. Pero también hay otras líneas de exclusión y desigualdad que tienen que ver con el racismo estructural en este país. Yo lo hablo por mi propia experiencia, ustedes mencionaban Chocó. Lo primero que debemos hacer es elegir un presidente de Chocó, porque ya nosotros no queremos que decidan por nosotros, ya estamos listos, preparados. Lo segundo que debemos hacer es darle mayor participación política a esos sectores que no la tienen. Y en eso aprovecho para darle mis condolencias a las familias de los soldados y policías de la patria que hoy están pasando un inmenso dolor. E invito a los actores políticos de este país a que den ejemplo. Ahora tenemos que acompañar, no despedazarnos unos a otros en medio del dolor de esas familias humildes. Ahí empieza, con la empatía con esas poblaciones. Pero además de eso hay que darle voz, como ese alcalde de Puerto Leguízamo. Allá estuve, a mí no me han contado estas cosas. Y allá cuando íbamos en el avión Roy, hubo que sobrevolar para que quitaran las vacas, para poder aterrizar. Solo quería decir eso. Muchas gracias, candidato Luis Gilberto Murillo. Tenemos la respuesta también de Paloma Valencia, como ya anunciaba el profesor Ferguson, a la inquietud formulada por la profesora Alison. ¿Qué responde la candidata Paloma Valencia, ganadora de la consulta de la derecha y actual congresista de la República? Esta es su respuesta. Uno de los grandes temas en lo rural es la baja productividad del agua, y por eso nosotros estamos convencidos de que no solamente se necesita crédito que vamos a meter a través de los almacenes agropecuarios, sino servicio de extensión, que implique no solamente evaluaciones de suelo, sino transferencia de tecnología. Por eso queremos incentivar la investigación en el sector agropecuario para mejoras de productividad. Y al mismo tiempo tenemos que lograr que las cosechas se vendan antes de ser sembradas, generar una especie de mercado de futuros, no solamente con las grandes superficies, como cosecha y venta a la fija, sino con las grandes plazas de mercado de Colombia. Y al mismo tiempo necesitamos introducir elementos de transformación productiva. Uno de los grandes temas es que los campesinos se meten en la coca convencidos de que van a tener plata y llega el esclavismo. Los asesinan, reclutan sus hijos, vuelven esclavas sexuales sus hijas. Nosotros creemos en una sustitución forzosa, pero al mismo tiempo transformación productiva, con un privado que los haga socios de empresas de transformación. Si es palma de aceite de la extractora, si son paneleros, pues que tengan realmente la posibilidad de hacer rones y aguardientes artesanales. Y finalmente que podamos avanzar en esa integración con una vocación exportadora. Por eso vamos a mejorar la Cancillería, para que sea un Ministerio de Comercio Exterior y los productos colombianos puedan llegar al exterior, buscando incluso con los Estados Unidos mejoras en las exigencias fitosanitarias.
Ahí estaba la respuesta de Paloma Valencia. Cerramos entonces la primera ronda y yo tengo la obligación de preguntarles. Acá hay una réplica que el doctor Murillo quiere hacer. Va a gastar una de la réplica. Muy bien, doctor Murillo, tiene todo su derecho. La réplica es 1 minuto y aquí en... Yo tuve una conversación en una discusión, diálogo con la candidata Paloma Valencia en una de estas emisoras. Y ella insiste, yo veo que la respeto mucho, pero en un buen diálogo, ella insiste en que hay que volver las unidades diplomáticas a una unidad de comercio. Pero es que lo diplomático, lo del desarrollo del país va más allá. Colombia tiene que convertirse en un gran centro, un gran hub cultural de la biodiversidad, del turismo, y eso irradia a todas las regiones del país. Todavía seguimos pensando en ese país del pasado. Hay que preparar el país para el futuro, para que nuestros jóvenes no sean una anomalía estadística cuando salen adelante, sino que tengan oportunidades. Y hoy ya el mundo moderno, las he escuchado, saben demasiado, me chocó, de biodiversidad, de sus plantas, de nada, pero ese conocimiento hay que reconocerlo. Entonces quería hacer esa réplica porque no coincido, seguimos viendo el país como unas personas allá que van a producir algo en la economía del pasado, no, tenemos que pensar en la economía del futuro y hay que preparar al país para eso. Muchas gracias, candidato Luis Gilberto Murillo. Vamos con la segunda pregunta de este encuentro. La formula la profesora Laura Witt. Bueno, la segunda pregunta no la formulo yo, la formula el profesor Leopoldo Ferguson, quien ya dio las palabras de bienvenida, profesor titular de la Facultad de Economía y del programa TRIS Economía Unidades, como ya lo explicó también previamente. Adelante entonces al video. Aunque el desempleo en Colombia ha bajado, el mercado laboral colombiano sigue teniendo problemas muy profundos de calidad y de desigualdad. Las cifras más recientes del DANE muestran que una gran parte del empleo sigue siendo por cuenta propia, que el desempleo sigue siendo muy alto en varias ciudades entre los jóvenes y que las brechas de género persisten con mucha fuerza. Las mujeres tienen tasas más altas de desempleo y además dedican en promedio 7 horas y media al día de trabajo no remunerado de cuidado, frente a unas 3 horas aproximadamente de los hombres. A esto se suma que la informalidad sigue siendo la regla, especialmente en zonas rurales y en las microempresas. Quisiéramos saber cuáles serán sus políticas para mejorar la calidad de los trabajos a los que puede acceder la mayoría de los colombianos y para reducir las inequidades que hoy reproduce el mercado laboral, teniendo en cuenta además los retos que hoy enfrentamos por la inteligencia artificial y por la automatización. Vamos a cambiar entonces el orden de respuestas y empezamos con usted, doctora Claudia López, por favor. Varias cosas. Una que me llama la atención es por qué el uribismo ha gobernado 14 años en Colombia y no ha hecho lo que dijo. Y por qué no tuvimos menos desigualdad, más equidad, etc. Yo quisiera proponer 3 cosas. Como aquí a todos nos pueden evaluar por cómo gobernamos cuando gobernamos. Quiero decir que cuando fui alcaldesa de Bogotá tuve el mayor choque de pobreza y desempleo que haya habido Bogotá en su historia, con la pandemia. Y a los 4 años dejamos a Bogotá con el menor nivel de pobreza, con el menor nivel de pobreza multidimensional, con el menor nivel de informalidad y con el mayor nivel de empleo. En 4 años, no en 4 siglos, en 4 años. Y eso fue por la combinación, creo yo, de 3 medidas principales que aplican para todas las zonas urbanas de Colombia, y voy a mencionar otra para las zonas rurales. Primero, educación de calidad. No vamos a tener mejor empleo formal si no tenemos educación de calidad, pertinente y con buen ingreso. Si los jóvenes siguen endeudándose, porque ya ni se tienen que también se los quitó el gobierno del cambio, que tampoco les dio becas. Nosotros creamos el programa de becas de educación superior más exitoso de América Latina. Se llama Jóvenes a la U, para jóvenes de los 28 años, y Todos a la U, para personas, mujeres, hombres, mayores de cualquier edad, de reentrenamiento laboral. Entre esos 2 programas becamos a 78.000 personas, 90% de los cuales consiguieron empleo antes de graduarse y un buen ingreso o emprendimiento exitoso. ¿Por qué? Porque esa oferta educativa estaba coordinada con las oportunidades del mercado laboral. Segundo, porque creamos un sistema de cuidado para las mujeres, aún con becas, con mejor ingreso. Las mujeres, si trabajamos 7 horas más al día sin que nadie nos pague, no vamos a poder ir al mercado laboral. Quien dude que la falta de acceso y distribución del cuidado es el principal factor de inequidad de las mujeres hoy, que lea entre otras a Claudia Goldín, Premio Nobel de Economía, que lo acaba de demostrar. Sin un sistema de cuidado que nos releve
de lavar, planchar, cocinar, llevar al niñito al colegio, cuidar al papá, cuidar a los hijos con discapacidad, sufrir discriminación económica y además violencias, ni va a haber desarrollo para las mujeres, ni va a haber desarrollo del mercado laboral. Y tercero, una cosa muy importante de inversión social, obviamente sin corrupción, pero menciono una chiquitica para el sector agropecuario, escúchenme. A los campesinos, si queremos que haya mayor formalización y empleo formal, tenemos que darle asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado para sus productos. Mientras en Colombia lo único que se compre sea la coca o el café, Muy bien, doctora Carlos. Gracias. Terminamos. Acá dimos un permisito, pero la próxima seremos más exigentes. Doctor Murillo. Sí, en esto, la educación es el camino realmente para poder quebrar las brechas. Y no hay otra. Y eso es lo que nos permite la libertad y la dignidad. Y tenemos que garantizar que los jóvenes en todo el país tienen acceso en su trayectoria al sistema educativo. Y eso se hace transformando los territorios. Miren, les voy a dar un solo ejemplo en términos de mercado laboral. Hay una enorme discriminación en contra de las mujeres, salarios, etc. Pero hay una enorme discriminación también en contra de los grupos étnicos y campesinos o las personas que vienen de las provincias. Hay pocos mecanismos de igualdad de oportunidades en el mercado laboral y hay que avanzar en ese frente. Y lo otro que quisiera plantear es, para poder aumentar nuevos empleos, nuevos emprendimientos, en el marco de la nueva economía, de la Colombia que sigue, hay que hacer más inversiones en los territorios que no la han tenido y hay que cambiar la correlación de la economía política de este país, que siempre concentra los recursos en donde hay más votos. Y hoy Colombia necesita invertir en esos territorios, porque esa periferia, lo que se consideraba periferia, hoy es el nuevo centro. Las oportunidades del país están en regiones como el Chocó, el Pacífico, el sur del país, el Caribe, sur de Bolívar, el Catatumbo, pero no las vemos por el centralismo y porque todavía seguimos pensando que son regiones problemas y no realmente que generan oportunidades. Ahí está el crecimiento de la economía, que es lo único que permite que aumenten empleos de calidad y quiebre la informalidad. Nosotros nos proponemos, Murillo presidente, vamos a disminuir la informalidad que está en el 55% en 10 o 15 puntos. Con esa estrategia que ya está aprobada, Brasil desarrollando, el nordeste de Brasil incrementó rápidamente el crecimiento económico con mayor inclusión. Colombia lo puede hacer también. Muchas gracias. Vamos al video con la respuesta de la candidata Paloma Valencia. Sí, si me permite contestar. Al final, estamos haciendo la rotación en orden alfabético. Ah, ya está en el retorno. Sí, señor. A ver. Escuchemos el video pregrabado. En Colombia es atender la informalidad. Por eso yo saqué la ley de la escalera de la informalidad, que básicamente busca eliminar trámites, quitar barreras, hacer gratuitos la mayoría de los trámites para que cualquier colombiano tenga derecho a participar en la economía. Con base en este principio que nos parece fundamental, que tener mínimas artesanales y emprendedores gratuitos, hay que tener cámaras de comercio gratuitos, pero lo que es más importante, tenemos que tener una gran comunidad de crédito, no solamente de las fintechs, sino de las cooperativas. Por eso vamos a apostarle a las finanzas abiertas, incluso a que los recibos de los servicios públicos estén a nombre de la persona y no del inmueble, para que podamos empezar a escribir una historia crediticia. Usar muchísimo el breve para que podamos tener un entendimiento real de lo que está pasando en los pequeños negocios y en la informalidad. Hay que usar las cámaras de comercio para que registren todos los negocios del país con un mini régimen simple que garantice que usted está cubierto y que el pago que haga es para su pensión y que no lo van a percibir con ningún otro trámite. Hay que dar certeza para poder tener información y para que sepamos cuáles son los negocios y podamos construir las políticas públicas apropiadas para que esos negocios vayan saliendo adelante. Quiero terminar diciendo que necesitamos además un gran impulso con el crédito popular masivo, que en muchos casos puede ser garantizado por el Estado para que podamos tener unas tasas de interés bajas, incluso para los sectores más importantes como las madres cabeza de hogar, que sean subsidiadas. Y un tema fundamental,
Queremos crear otra vez incentivos tributarios para los primeros empleos y para los trabajos de mujeres que regresen al empleo. Creemos que esa es la manera como, pudiendo ser deducible parte del salario, podemos sacar adelante dos segmentos que necesitan atención y oportunidades. Esto con la formación en tecnología para nuestros jóvenes de la que hablaré después. Ahora sí, doctor Barreras, tiene la palabra. Gracias. Sin duda, todos en este salón y quienes nos ven sabemos que la educación es la clave, se ha repetido hasta el cansancio, porque es la verdad. 6 de cada 10 niños en Colombia no tienen acceso a la educación preescolar y aquí ya se hace una brecha enorme. Yo soy médico, los primeros años se forma la parte más importante de la corteza cerebral, la desnutrición, ya hay una brecha que es incorregible. Pero para los 2 millones de jóvenes que no están en este salón, que son niños, hay 2 millones de jóvenes de su edad en las calles, que no tienen ni trabajo, ni empleo, ni futuro. Lo que tienen es angustia, incertidumbre. Para ellos no es una solución esperar a que la siguiente generación esté educada. Tenemos que generar empleo ahora, y eso solo se hace reactivando la economía. Solo se reactiva la economía para generar más puestos de trabajo si hay confianza. Si el gobierno elegido genera confianza y no miedo, si el gobierno elegido puede unir al país alrededor de las apuestas productivas, como dice Mariana Mazzucato, que también ha pasado por aquí, a propósito de un Estado emprendedor. Si Colombia le apuesta al desarrollo industrial, al desarrollo del turismo de clase mundial, a la reactivación minera, sustentable, pero por supuesto yo no voy a dejar la riqueza debajo de la tierra, con la nevera vacía. Pero además no basta la educación, es una tragedia. A mí, mi madre me dijo, la educación es la clave, tienes que estudiar, tienes que ser el mejor. A propósito de lo que se decía antes, no se habló de reforma rural solo de paso de la inseguridad. Allá en Leguízamo, ¿sabe qué dijo hoy uno de los rescatistas? Que el que mandaba era Arias Araña y que el pueblo estaba mejor por eso. Y si manda, ojo, si manda en el pueblo, mandan las elecciones, ojo. Esa es una advertencia que hay que hacer. Pero quiero decir que no basta eso, sino que si ustedes estudian tienen que encontrar trabajo después. Por eso las universidades tienen que transformarse. Y claro, hay que recuperar el ICETEX. Yo tuve crédito del ICETEX, yo nací en Las Cruces. Si no fuera por mi oficio como taxista y por el ICETEX, no hubiera podido ser médico en la universidad pública. Pero si ustedes terminan con el esfuerzo de sus padres y no tienen trabajo después en aquello que les enseñan, la frustración es doble. Se necesita adecuar la universidad a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, a la robótica, a la comunicación con el mundo. Colombia está en el centro de América Latina y tiene unas oportunidades enormes, pero tiene que recuperar el control del territorio, la seguridad y tiene por supuesto que garantizar confianza para poder reactivar la economía. Sin esa reactivación no hay empleo. No sonó la alarma en este caso, pero se acabó. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces a Elber para que vayamos a la tercera pregunta. Gracias por esta ronda. Perfecto, Laura. La tercera pregunta la formula Camilo González, es politólogo PhD, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. El sistema de salud está en crisis. En medio de una discusión sobre una reforma legal que no se ha aprobado por el Congreso, el gobierno asumió la administración de las principales EPS y ha anunciado la posible liquidación de muchas de ellas. Se registran demoras en las entregas de medicamentos esenciales. Ante los problemas en la atención, está aumentando el gasto de bolsillo de los hogares en servicios de salud. Pero las personas más vulnerables no tienen recursos para asumir el costo de sus tratamientos. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo va a enfrentar usted la crisis de los servicios de salud, en particular para las personas más vulnerables que no tienen cómo asumir el costo de los medicamentos y servicios o pagar planes de medicina prepagada? Ahí está clarísima la pregunta del profesor González. El orden de respuesta en esta oportunidad: primero Luis Gilberto Murillo, luego Paloma Valencia, escuchamos su video, luego el doctor Barreras y luego Claudia Andrés, ¿vale? Doctor Luis Gilberto Murillo, por favor. Sí, desafortunadamente, es muy bueno haber hecho, imagínense, a cargo de la salud. Y desafortunadamente, la salud en esos territorios, voy a focalizarme en esos territorios, nunca ha funcionado. Y en esos territorios de la Colombia olvidada, que normalmente está habitada, obviamente, por campesinos, indígenas, procedientes, ya queremos llegar a la presidencia, los servicios y nada de eso, llegar a la presidencia. Mire, allá todo el mundo sabe que es el paseo de la muerte, que llegan en una lancha de Bebará, suben a Quito, no hay la atención en Quito, tienen que viajar a Medellín y en el vuelo, si consiguen el avión, se mueren. Y eso no puede seguir sucediendo. Eso tiene un tratamiento, pero el modelo que se debe aplicar, y nosotros lo vamos a hacer, es de universalidad,
que la gente realmente con su carnet tenga el derecho a recibir el servicio de salud. En el Chocó se firmó un acuerdo con el gobierno nacional, producto de un paro y movilización de la comunidad chocuana, para que le construyera infraestructura de salud, y no se ha cumplido plenamente. Uno es la universalidad. Lo segundo, hay que aplicar más tecnología y transparencia en el manejo de los recursos de la salud. Porque antes de una gran reforma como se planteó, teníamos que mirar eso, porque no hay, para darles un solo ejemplo, en términos de tecnología, no hay ni siquiera interoperabilidad entre una prestadora, aseguradora y otra. Usted está en el eje cafetero, eso lo estoy diciendo porque lo viví en Quintillo, pero si usted llega a Bogotá y no tiene cobertura de su aseguradora, no lo atiende. No hay interoperabilidad ni siquiera dentro de las mismas aseguradoras, que cuando usted va a cambiar de IPS demora 2 o 3 meses y ahí termina. Algunos ni siquiera pueden sobrepasar eso porque terminan también vidas salvables. Y eso no puede suceder. Y lo tercero tiene que ver con el sistema, el modelo. Porque el modelo tiene que ser un modelo que combine las alianzas público-privadas y comunitarias, porque nosotros tenemos un sistema comunitario que es el que nos ha mantenido vivos en el Pacífico. Y lo otro, el financiamiento. Inmediatamente lleguemos, hay que conseguir los recursos necesarios para garantizar que el sistema de salud empiece a tener sanidad en su sistema de financiamiento con controles específicos. Eso porque necesitamos que la gente, esto es muy importante para la gente nuestra muere todos los días por la falta de salud, y no es un tema de ahora, sino de siempre. Gracias, candidato Luis Gilberto Murillo. Escuchemos la respuesta de Paloma Valencia. Nosotros queremos un sistema de salud que guarde los principios de competencia que implican un sistema mixto, es decir, que los privados compitan con los públicos, con los mixtos, incluso con los solidarios, y un sistema solidario, y esto es muy importante, es decir, que lo que aportan se aporte desde los que más tienen y que cubra a todos los colombianos con el mismo servicio. Creemos que uno de los logros más importantes fue que la UPC contributiva y la UPC subsidiada tengan exactamente el mismo servicio y la ampliación a todas las redes. Para salvar el sistema, nosotros hemos planteado 2 cosas. La primera, una compra estatal de los medicamentos que nos permita reabastecer los inventarios y entregárselo a todos los ciudadanos de manera inmediata. Y aquí hay que pensar en cómo se va a comprar, sobre todo los medicamentos de alto costo con las compras estatales, para evitar esos vitales que hoy están siendo prácticamente extorsionados por un solo vendedor. Y hay que meter elementos de competencia. Y lo segundo, necesitamos, y esto es fundamental, que con la titularización que vamos a hacer para pagar las deudas, podamos tener una atención inmediata en todos los procedimientos y en todas las atenciones. Esto con especial énfasis en todos los colombianos que tengan CISBEN de C hacia abajo, para que podamos tener una atención oportuna. Y los hospitales padrinos como un mecanismo para llevar la salud a los territorios, donde con imágenes diagnósticas y equipos podamos diagnosticar con los especialistas, no importa dónde estén. En la respuesta de la candidata Paloma Valencia, su turno, doctor Roy Barreras, tenga la hora. Bueno, yo soy médico, trabajé 20 años en hospitales públicos, hice muchas veces turnos nocturnos atendiendo servicios de urgencias, viendo morir a la gente, viviendo el dolor. Y para ser franco, me da mucha piedra que hoy la gente se esté muriendo porque nadie responde por la salud. No basta con decir lo que vamos a hacer el 7 de agosto, porque conozco el sistema profesional de salud, no tienen ni idea de lo que hay que hacer, no han trabajado en él, no han tenido la vida de la gente en sus manos. Por eso presenté en el 2017 la Ley Estatutaria de Salud y elevamos a derecho fundamental el derecho a la salud. Y escribí, ahí está escrito lo que había que hacer. La reforma, la ley ordinaria del gobierno Duque ni siquiera la quiso presentar para no tocar los intereses de las EPS, que además han robado de lo lindo muchas de ellas, por unos señorones en las juntas directivas que duraron años en la nueva EPS, saqueando la salud de los colombianos con clínicas de garaje. Les doy un dato, en 2019 facturaron 10.000 cirugías de tallo cerebral. ¿Dónde están esos neurocirujanos? ¿Dónde están esos pacientes? Eran facturas falsas. Por supuesto había que hacer una reforma, había que hacer auditorías de las EPS, de las IPS, había que eliminar la integración vertical. ¿Qué es eso?
que las EPS se contrataban a sí mismas, se abusaban de los médicos, de los trabajadores de salud, pagándoles miseria, exigiendo que un médico atendiera hasta 6 pacientes en 1 hora. Yo les digo, cuando usted va al médico, quiere que lo escuchen, que lo entiendan. En 10 minutos se pasaba 5 minutos haciendo la historia clínica, porque además no hay historia clínica online. Y por supuesto, decía Luis Gilberto, no hay interoperabilidad. No hay, porque ya ni siquiera había aseguradoras. Cuando arrancó el gobierno se les dijo que había que hacer la reforma a la salud concertada, un sistema mixto, público, privado, dignificando al trabajador de la salud, poniendo primero al paciente, mandándole al paciente el medicamento a su casa. La mayoría de sus padres, abuelos, tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sabemos lo que necesitan. ¿Por qué tienen que hacer colas infames? ¿Por qué no les hacemos un Rapisalud? ¿Por qué no les mandamos el medicamento y no que tengan que hacer esas colas cuando sabemos qué es? El gobierno tiene la obligación de pagar, pero les digo esto, no hay que esperar el 7 de agosto. Este gobierno, se está muriendo gente, tiene que garantizar el pago a clínicas y hospitales para que no cierren servicios y tiene que garantizar que alguien responda por la salud de los colombianos. De aquí al 7 de agosto puede morir mucha gente por la terquedad de imponer un sistema de salud absolutamente estatizado y que no fue capaz de aprobar la reforma. Las reformas hay que aprobarlas, pero antes de hacer una cirugía hay que transfundir el sistema, hay que meterle sangre y esos recursos de capital. Gracias, candidato. Y el turno para la candidata Claudia López. Bueno, en mi experiencia en el manejo de la pandemia y viendo las zonas rurales de Colombia, yo creo en un sistema mixto, público, privado, comunitario, como lo señaló Luis Gilberto, pero no creo en un sistema de competencia abierta como lo propone Paloma. Ese es el fracaso del sistema que tenemos. Tiene que haber una competencia regulada hacia la convergencia y vigilada. Y regulada hacia la convergencia quiere decir que si alguien quiere prestar servicios en Bogotá, tiene que prestar servicios en Pichán. Y esa distribución de territorios y poblaciones de más alto costo y más alto riesgo tiene que hacerse a través de una regulación pública vigilada, porque el mercado no lo va a hacer. El mercado, que funciona perfecto para muchas cosas, hace picking cherries y dumping lemons. Todo el mundo quiere competir en Bogotá y poner los precios de autocontratación que quiera, pero no quiere prestar los servicios en Chocó. No, somos un solo país. Si la gente quiere prestar servicios en Medellín, tiene que prestar servicios en Chocó. Si quiere prestar servicios en Bogotá, tiene que prestar servicios en zonas rurales. Esa distribución, para que todos tengamos alto riesgo en salud, mediano riesgo y bajo riesgo en salud, equitativamente distribuida, tiene que ser parte del sistema mixto. Segundo, tiene que haber tecnología. Tecnología para prestar los servicios de telemedicina, tecnología para tener interoperabilidad en la administración y finanzas del sistema y tecnología para tener historia clínica en línea. Vamos, es increíble que no tengamos eso. Tercero, tiene que haber por regiones y por niveles de riesgo precios estandarizados. Ese cuento de que aquí compiten, yo les digo, cuando yo llegué a alcaldesa en pandemia, en la misma Bogotá había una EPS que me ofrecía una UCI de cuidado intensivo respiratorio a 4 millones de pesos y otra a 2,5 millones. ¿Por qué? Misma ciudad, misma calidad, misma tecnología. ¿Por qué? Porque la integración vertical lleva a que unos les cobren más caro por el mismo servicio para contratarse a sí mismos. Todo el mundo quiere prestar servicios en Chapinero, pero no en Sumapaz. En Sumapaz solo hay infraestructura pública y la PS se contrata a sí misma en vez de contratar la infraestructura pública que hay. Tercero, yo estoy de acuerdo en que debe haber prestadores que regulan el aseguramiento, aseguradores, prestadores, auditores y pagadores. Me parece que el sistema de pago único funciona, pero tiene que funcionar con auditoría. Y por último, tiene que haber salud preventiva. De lo contrario, la mejor inversión en salud, amigos queridos, es que 8 millones de colombianos, excúsenme decirlo con claridad, no vivan entre la mierda, sin agua y sin alcantarillado. No hay pastilla que cure no tener agua y alcantarillado. Gracias, doctora Claudia López. Les estamos dejando cerrar la idea, pero no les podemos dejar que se nos vaya mucho más allá porque se nos corren los tiempos. Pero de verdad, gracias a ustedes por el esfuerzo de sintetizar, por precisar sus ideas sobre el tema y por compartirlas en este encuentro con las audiencias de las entidades convocantes, del espectador y con quienes nos acompañan en el auditorio. Siguiente pregunta, doctora López. Listo, perfecto. Vamos a pasar a la cuarta pregunta de 6. Recuerden que son 6 en total. Esta pregunta será formulada por Diana Esther Guzmán, que es PhD, directora de Justicia, uno de los aliados en este foro. El sistema tributario es una de las herramientas más importantes con las que cuenta un país para reducir las desigualdades, especialmente las de ingreso. Sin embargo, ese sistema, en el caso colombiano, presenta fallas estructurales importantes. Es regresivo en la medida en que depende en gran medida de los impuestos al consumo, que afectan con mayor severidad a los hogares más pobres.
Es inequitativo horizontalmente debido a los beneficios tributarios a los que no todas las personas pueden acceder. Es afectado por altos niveles de informalidad. Está fragmentado entre el régimen ordinario, los regímenes especiales y el régimen simple, lo cual genera distorsiones y complejiza su operación. Además, las pequeñas empresas indican que tienen una carga tributaria excesiva, lo cual dificulta su actividad. Como resultado, a diferencia de lo que ocurre en los otros países, en Colombia el sistema tributario no logra tener impactos positivos en la reducción de la desigualdad. ¿Qué cambios concretos implementaría usted para lograr que el sistema tributario colombiano sea más progresivo, efectivamente equitativo y más eficiente? Pero además, en el actual contexto, con las restricciones políticas existentes, ¿cómo lograría pasar estas reformas en el Congreso? Listo, vamos a darle la palabra en primer lugar al video, a la candidata Paloma Valencia, seguido de Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Pucho. Entonces, por favor, el video. Claro que yo quisiera un sistema tributario muchísimo más simple. A mí me gusta el régimen simple y, como lo he dicho, queremos un mini régimen simple que garantice no solamente todos los impuestos, sino también todos los trámites frente al Estado para promover la formalización. Y uno de los grandes temas es la lucha porque las tarifas sean diferenciadas en una rampa según el tamaño del negocio. Nosotros queremos bajar el impuesto de renta, eliminar el impuesto de patrimonio y tener una conversación sincera con las autoridades territoriales para mirar los prediales y para mirar el ICA, que se han vuelto imposibles. Uno de los temas que quisiéramos impulsar es la devolución del IVA, que creemos que es fundamental para generar confianza entre los colombianos más pobres y que ellos no estén gravados por ese impuesto. Queremos promover también 2 días sin IVA para productos fabricados en Colombia. Creemos que esto sería importante para la confección, el calzado, los productos colombianos que podrían tener una competencia muchísimo más importante. Pero uno de los grandes temas que queremos sacar en Colombia es un régimen muchísimo más simple en materia tributaria, para que la gente pueda saber cuánto tiene que pagar y luego no tenga que estar haciendo gimnasia tributaria. Y finalmente diríamos, el gran reto para los colombianos es que los pequeños negocios no le tengan miedo a la formalidad. Doctor Roy Barreras, adelante. Es tan fácil como hace la candidata. Ya no sé si fue 2 segundos. Un reto. No, era la chicharra para la candidata del video programa. Se ganó 2 segundos. Sí. Bueno, empiezo, pero me devuelven los 15 segundos, por favor. Es muy fácil hacer populismo, como hace la candidata del video pregrabado, y decirle a la gente: vamos a bajar impuestos, vamos a bajar el IVA, vamos a hacer 2 días sin IVA para que la gente salga y compra masivamente. Eso es un desastre, vamos a bajar el impuesto de la renta. Miente, pero cualquiera que entienda el sistema sabe que el déficit fiscal de Colombia y el hueco que tiene de este tamaño, que crece cada vez más, porque le digo a la gente como yo, dice como Claudia, que quiere que avance el progresismo, que haya cambio. No puede seguirse financiando el cambio, el subsidio a los 3 millones de ancianos, que es noble, el aumento del salario mínimo que se celebra a punta de deuda externa, pagando intereses al 14%, eso no aguanta. Y por supuesto hay que reactivar la economía y el país no está para hacer ese tipo de populismo. Claro que hay que hacer una reforma tributaria estructural y por supuesto que hay que aliviar a las MIPYMES, que son las que pagan el salario mínimo, pero eso no significa que nosotros podamos eliminar puntos de IVA ni eliminar el 4 por mil. Lo que sí hay que hacer es que no hay un solo colombiano que no, excúsenme las palabras en berraque, que pague impuestos para que se lo roben. No hemos hablado, porque no es el tema, pero seguramente la Universidad de los Andes habrá uno, sobre qué es lo que hay que hacer para el tema de la corrupción. El sistema político colombiano es un tema clientelar corrupto. Yo escribí un libro hace 7 años que se llama El culo de Antanas, que dice que lo único limpio en la política colombiana era el culo de Antanas, y había que ver, porque es un sistema que prohíbe la corrupción, es un tema de gamonalatos, un sistema que repudia la mayoría de los colombianos, por eso castigaron a los partidos políticos ahora. Pero ese sistema hay que modificarlo en la Constitución. La mejor manera de que rindan los impuestos, de la calidad del gasto, calidad de la inversión, que no se dupliquen, que no se tiren 300.000 OPS, los dineros que se están tirando, 100 billones de pesos en funcionamiento, es que el sistema sea transparente y hay que hacer una reforma política anticorrupción que acabe el sistema clientelar, que permita que haya una democracia legítima. ¿Y cómo se aprueba eso? Como decía la profesora, ¿cómo se aprueba una reforma tributaria? Yo hice aprobar una en el primer año del gobierno Petro, dialogando, respetando, consensuando. Todas las reformas pasaron en el primer año
Y había una sensación de estabilidad y tranquilidad que se perdió porque se sectorizó y se radicalizó. Ningún gobierno que gobierne para una sola parte y no para toda Colombia genera confianza. Y sin confianza no se reactiva la economía. Gracias, doctor Eduardo López, por favor. Bueno, celebro que Roy reconozca que a punta de corrupción y tarjetazo no se puede sostener una inversión. Y ojalá el nuevo gobierno, si es que es de izquierda, lo entienda. Yo diría 4 cosas. En este país le cobramos impuestos a muy poquito. Ser de clase media en Colombia es un pecado. Te cae todo el mundo con contribuciones, impuestos, etc. Sea de personas naturales o sea de microempresas. Yo sí creo que la renta debe bajar. Y he propuesto una nueva regla fiscal de crecimiento. El gobierno, el que sea, no puede vivir sin regla fiscal. Porque gasta a desmadre como lo está haciendo el actual. Si crecemos al 4% y la inversión privada se mantiene al 20%, creo que se puede bajar 2 puntos de renta para eliminar los incentivos de los sectores. Si crecemos al 5% y la inversión privada se mantiene al 20%, creo que podemos bajar otros 2 puntos de renta. Hacer empresa en Colombia es prohibitivo en términos de impuestos y trámites. Eso hay que bajar. Segundo, le cargamos mucho a las personas y muy poquito a la tierra. La tierra que es un patrimonio que tiene todo el mundo, el catastro está desactualizado. Hay gente que tiene 2, 3 casas, la de veraneo 1, la de veraneo 2, porque paga una miseria o nada de predial en el municipio donde tiene la casa de veraneo. Y después viene aquí y se queja. Pues obvio, hay que igualar eso actualizando el catastro y difiriendo unos 5 o 10 años los efectos sobre el predial para que no sea tan duro. Pero hay que hacer eso y ayudarle a todos los alcaldes a hacer eso. Tercero, es cierto que el IVA es inequitativo porque las personas de menor consumo pagarían lo mismo. Pero bienvenidos a la tecnología. En la pandemia logramos devolverle el IVA, abrirle una cuenta bancaria y mandarle una transferencia monetaria a todos los colombianos en pobreza. Ese esfuerzo ya se hizo. Luego hoy tenemos cómo. Yo creo que hay que bajar el IVA del 19 al 15, pero ponerle el 15 a todo y devolverle por anticipado, a todas las personas que no tienen como dar el IVA el 15%. Devolvérselo todito entero, junto con la transferencia monetaria y pobreza. Eso ya lo hicimos en pandemia, no es una expectativa. Y por último, creo que hay que dar incentivos a las microempresas todas, a la gente que puede pasar de cuenta propia, usando breve como lo dice Paloma, eso es cierto. Universalizando el crédito, pero el crédito, si hay algo oligopólico que estrangula el desarrollo económico de Colombia, es el sistema financiero bancario. Listo, gracias. Mi réplica. Al final, después del doctor Murillo. Sí, yo solo quiero decir por el tema de este debate que el sistema tributario que tenemos no sirve para nada para disminuir la desigualdad, para nada. Eso hay que decirlo, así tiene que entenderlo el país. Y nosotros tenemos una propuesta de aumentar el mercado de 2-3 puntos del PIB en los próximos 2 años, reduciendo la evasión en un 30% y aliviando la carga de las pymes, que coincidimos. Y a su vez hay que mirar muchos beneficios y exenciones que no se requieren, que realmente sobran. Y también hay que mirar la viabilidad de una reforma tributaria territorial. Yo estuve como gobernador, nosotros insistimos en eso y nunca hubo apertura. Y mirar la regla fiscal, porque miren, la regla fiscal hay que darle nuevos elementos de características territoriales, ambientales. Hay que crear un sistema de compensaciones entre regiones ricas y regiones pobres. Hay que mirar eso también para disminuir la desigualdad. Y lo otro, acuerdos. El Congreso, como está hoy, no pasa ninguna de esas cosas que yo escuché que estaban diciendo que iban a pasar, porque hay que mirar cómo quedó compuesto. Yo he sacado leyes, todas las leyes, Roy, Claudia, que nosotros presentamos en el año 2016-17, que usted ayudó, tuvimos el acuerdo de todos los partidos políticos en metas ambientales. Y lo otro, y sabe por las leyes, hacer acuerdos, consensos, y toca lograrlo, no se puede de otra manera. Y lo otro es el contexto internacional. Colombia estuvo liderando un sistema tributario global con unas tasas muy específicas para justicia económica global. Lo segundo, Colombia no dejó de lado y tiene que insistir en 2 mecanismos que se basan aún en la pandemia. En los derechos especiales de giro que nunca los países industrializados utilizaron en un asunto de justicia climática y ambiental y justicia económica. Y lo otro, los cambios de deuda por naturaleza, que son mínimos, que hay que reconfigurarlos, y Colombia tiene que liderar eso a nivel internacional porque es el país de la biodiversidad.
Listo, muchísimas gracias. Vamos a tener acá un derecho a réplica que el doctor Roy Barreras va a utilizar. 1 minuto para eso, por favor. Gracias. Rápidamente. Luis Gilberto dice, otra vez, Luis Gilberto dice, y parece que fuera Petro prohibiendo votar por mí. Que no sea él el que está manejando la alarma. Oye, en los países OCDE, después de impuestos, el coeficiente de Gini, que es vergonzoso en Colombia, 0.53, vergonzoso hasta el hastío en la preponderancia de la propiedad de la tierra, 0.89, en los países OCDE baja 15 puntos después de impuestos. Aquí no baja nada. O sea que tiene razón Luis Gilberto, no sirve para nada el sistema por la corrupción, porque es envejecido, porque hay 3,5 millones de colombianos de estratos medios y altos que se quedan con subsidios que no hay que dárselos. Claro que hay que hacer una reforma estructural, pero dice Carlos, tiene razón en un asunto. La reforma agraria implica, por supuesto, grabar la tierra, pero el 50% de la tierra, del campesino que la tiene, porque hay un poco que la tiene, no tiene título de propiedad. Si no la titulamos o probamos la jurisdicción agraria, no puede acceder al crédito, tampoco paga impuestos, ahí se pierden 28 millones de pesos al año, pero además se pierde la oportunidad de un desarrollo agroindustrial eficaz. De manera que es un asunto integral y un asunto, la responsabilidad histórica, profesores y estudiantes, que ha tenido la derecha colombiana en 150 años contra la reforma agraria no puede dejarse pasar. Estos señores, la señora del video programado, se opuso a la reforma agraria en el punto del acuerdo de paz y se han opuesto durante un siglo a la reforma agraria. Y ahora era un campesino, lo mataron por reclamar tierra. Y nosotros no vamos a abandonar el propósito de corregir el error fundamental de la identidad, que es el error en la identidad de la propiedad de la tierra en Colombia. Pasamos a la quinta pregunta del verso. Quinta pregunta, Laura, la fórmula Indira López, ella es la coordinadora del proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres de Oxfam Colombia. En territorios históricamente afectados por el conflicto armado, el abandono estatal y la desigualdad, las mujeres y lideresas rurales, indígenas, campesinas, afrocolombianas juegan un papel fundamental en nuestro país. Garantizan la seguridad alimentaria y como cuidadoras del agua, de las semillas y del ambiente, juegan un rol clave en la conservación de nuestros ecosistemas. Pero estas mujeres se enfrentan a una triple carga: la producción de alimentos, el trabajo de cuidado y trabajo doméstico no remunerado y la defensa del territorio ante los proyectos extractivos. Las mujeres desarrollan esta labor en condiciones de precariedad, discriminación y exclusión. Una cifra alarmante es que cerca del 40% de las mujeres rurales en Colombia hoy están en situación de pobreza multidimensional. A eso se suma otra carga, el riesgo constante al que están expuestas las lideresas por el ejercicio de la defensa de derechos, violencias físicas, económicas, estigmatizaciones y agresiones. ¿Qué acciones concretas llevará a cabo su gobierno para proteger a esas lideresas y reducir las desigualdades que enfrentan? Muchas gracias al doctor Indira López por la pregunta. Comienza respondiendo, como ya dimos la vuelta, otra vez Roy Barreras. Bueno, a ver, no hay, pero todas las brechas son espantosas, pero una que está absolutamente escondida es la brecha de género. Les doy algunos datos, yo acabo de recorrer Colombia de nuevo. En el Consejo de Pasto hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay 48 alcaldesas, una sola alcaldesa, 47 hombres. 800.000 mujeres se quedan en el trabajo del cuidado, en la casa, nadie les paga esas 7 horas de trabajo y nadie las subsidia. 2,5 millones de mujeres en el campo están en pobreza extrema. Y además las mujeres que logran insertarse en el mercado laboral o académico son víctimas de acoso sexual. Y todavía hay que ver si les creen o no les creen, como acaba de pasar en el famoso canal de televisión, en varios canales de televisión. Yo creo que la brecha de género es oprobiosa. Yo lo sé, lo viví, yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, me recogió mi padre en la adolescencia, y sé lo que significa que a la mujer se le excluya. Por eso toda la política social, todo tiene que tener como prioridad a la mujer. Hay que construir 1 millón de viviendas, la prioridad para las mujeres jefe de hogar, que son la mayoría de los hogares de Colombia. Hay que garantizar crédito. ¿A quiénes? Hay que garantizar que a 1 millón de mujeres, 20 millones de un plan de proyecto productivo, como hay que hacer otro parecido para los jóvenes para que tengan posibilidades de tener trabajo. Hay que garantizarle a las mujeres condiciones más favorables para trabajar. Hay que darle a la madre soltera y a la madre jefe de hogar la licencia materna y paterna unidas, porque hace de padre y madre, de manera que tiene derecho a más días. Y hay que disminuir la jornada laboral de esas mujeres para que tengan 1 hora más en la mañana para darle desayunito al hijo, o que puedan regresar más temprano a casa para poder recogerlo de la escuela, para que no salga la pandilla. Hay que tener el criterio de que sin la mujer no hay hogar, sin la mujer
no hay familia sin la mujer, no hay futuro. Y eso implica cruzar toda la línea de la gestión pública, incluyendo también la de la participación política, que es mentira. Esta cosa del 30% de las listas es de relleno. Hay que garantizar que realmente la mitad de las curules de las corporaciones públicas sean ocupadas por mujeres. Y eso implica la reforma política que es indispensable hacer. Gracias, candidato. Turno para la candidata Claudia López. Yo sí en esto digo con mucho orgullo que es que cuando las mujeres llegamos a gobernar cambiamos las prioridades y cambiamos el presupuesto. Si queremos que la inequidad de género cambie, tenemos que aprobar, como terminó Roy, una reforma política que nos permita hacer, si somos la mitad de la población, la mitad de las candidatas en todo. Que haya listas cerradas y paritarias en todos los partidos. En eso hay que decirlo, el pacto histórico ha dado un gran ejemplo, el Centro Democrático parcialmente. Eso debe volverse regla del sistema. Segundo, Bogotá ha tenido muy buenos alcaldes, muy buenos, de centro, derecho, izquierda. A ninguno de esos hombres maravillosos se les ocurrió cuadruplicar el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y los sectores sociales para crear un sistema de cuidado que relevara a las mujeres del sistema de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La única que lo hizo fue la primera mujer alcaldesa y el siguiente alcalde lo desmontó. Entonces, ese es un desastre y por eso tenemos que crear un sistema nacional, tanto urbano como rural, de cuidado que releve a las mujeres, no solo de las violencias, sino también de las inequidades. Tercero, tenemos que reglamentar las entidades territoriales indígenas, algo es lo que más o menos ha avanzado en este gobierno, pero también las afrodescendientes. Aquí tenemos territorios y comunidades que deben tener su propio sistema de gobierno, de transparencia, de vigilancia, su propio mecanismo público, privado, comunitario de prestación de servicios como la salud, la educación y el cuidado. Cuarto, debe haber un único sistema, universal, como decía Luis Gilberto, de salud, pero también debe haber un único sistema universal de cuidado y protección social, que canalice no solamente los apoyos, sino también los incentivos tributarios y demás hacia las mujeres. Y cuarto, así como las inequidades se acumulan en la vida para excluirte, las acciones afirmativas de la política pública se tienen que acumular para incluirte. El éxito de Jóvenes a la U, o del programa de salvamiento de microempresas, o del programa de inclusión laboral de mujeres jóvenes y personas mayores de edad en Bogotá, es que acumulaban condiciones de exclusión como factores de premio a la inclusión. Si tú contratas a una mujer, pero esa mujer además es afro y además es cuidadora, no te pagamos el 35% base del salario, sino el 110% del salario de esa persona. Cuando hay acciones afirmativas de inclusión, logramos equidad, de lo contrario, es poesía. Gracias, candidata. El turno para el candidato Luis Gilberto Murillo. Sí, nosotros vamos a, y hay que reconocer que casi el 40% de las mujeres rurales vive bajo la línea de pobreza multidimensional, y eso es grave, eso es inaceptable. Y en mi gobierno vamos a fortalecer los programas para apoyar a la mujer rural. Y nos vamos a focalizar en 30.000 mujeres productoras, sobre todo en esos territorios olvidados, y realmente fortalecer el sistema de cuidado, como lo planteaba Claudia, porque es fundamental y no es prioridad del gobierno nacional en este momento. Y por experiencia personal, tengo la convicción de que cuando la mujer rural progresa también la familia. Y ahí hay varias dimensiones, y lo hemos hablado mucho con Luz María Zapata, que ha dedicado su vida a la defensa de la mujer. Que en primer lugar hay que buscar 4 dimensiones, ya el Foro Económico Mundial las plantea. La primera, la igualdad económica, y allí conecta con la reforma tributaria y cómo podemos cambiar el esquema tributario en el país que realmente combata la desigualdad. En salud, es una dimensión supremamente central en ese sistema de cuidado. El acceso a la educación, y no estamos solamente hablando de educación de la mujer rural joven, de todas, y el acceso al poder político, porque ya se deben tomar las decisiones, deben tener el control de sus territorios y de su destino. Hay muchas mujeres rurales que en su propio territorio parecen extranjeras. ¿Por qué extranjeras? Porque no toman las decisiones, porque son territorios que tienen que mejorar la seguridad, porque la gente quiere vivir tranquila, y para vivir tranquilo usted necesita que esté bien la mujer rural. Nosotros hemos dicho que y coincido con lo que se ha planteado, de que hay que tener medidas de igualdad de oportunidades que beneficien a la mujer rural,
pero medidas de acciones afirmativas, que ya la Corte Constitucional lo estableció, que son medidas de discriminación positiva. A mí me sorprende cuando todavía preguntan si en Colombia hay discriminación racial. Digo, la Corte Constitucional ya lo ha fallado repetidas veces. Diciendo así, mire, la cara de la exclusión y la desigualdad en este país tiene obviamente cara de mujer rural y dentro de ellos cara de mujer afrodescendiente. Muchas gracias, candidato Luis Gilberto Murillo. Y vamos con el video de la respuesta de Paloma Valencia, candidata de la derecha, a esta misma pregunta. Uno de los grandes temas para la mujer rural es poder tener acceso al gas de Vitec. Por eso nosotros hemos propuesto no solamente el subsidio, sino la llevada de las estufas, que son absolutamente necesarias para liberarles más de 1 hora y media que se gastan en prender el fogón todos los días y las 8 horas adicionales que gastan recogiendo la leche. Esto tiene que ir acompañado de las lavadoras, que implican 8 horas de trabajo adicional para lavar la ropa de la familia. Aquí tenemos que pensar que si no hay electricidad, podemos llevar los paneles solares, porque los electrodomésticos son una forma fundamental de liberar el tiempo a las mujeres, sobre todo en las labores de cuidado. Nuestro propósito es que los niños tengan una capacidad para poder estar en el colegio por la tarde en las actividades extracurriculares, que les permitan de manera integral poder estar cuidados durante el día para que las madres no tengan el problema del cuidado y puedan tener su jornada. Uno de los temas que también queremos promover es el acceso al crédito y las posibilidades de los proyectos productivos. Nosotros seguiremos entregando tierra, pero toda tierra que se entregue tiene que ir con proyectos productivos que le permitan a una mujer o a una familia tener un ingreso permanente y digno, y la transformación productiva como un elemento sustancial en la mejora de todo el sector agropecuario. Esa era la respuesta a la quinta de las 6 preguntas de este encuentro. La doctora Claudia López aún no ha hecho uso de su derecho a la réplica. ¿Espera la sexta o lo usa en esta? Ya la voy a decir, cuando la sexta, con la sexta pregunta entonces. Sorpresa. Deben hacer esta porque es... Entonces, perdón que ponga su cronómetro. Sí, un minuto. El tema de mi corazón, el tema de inclusión de género de las mujeres. De verdad es por feminismo, pues, sino por posibilidades de desarrollo. Las mujeres somos el 52% de la población. Colombia no va a ser un país desarrollado si para correr la maratón del desarrollo se amarra una pierna y la somete a exclusión y a violencia. Quería agregar una cosa en el tema de inclusión de la mujer rural. El pago por servicios ambientales. La bioeconomía, que es de lo que puede vivir el Chocó. Los servicios ambientales, que es de lo que debe vivir la Amazonía, no de la explotación pues, de hidrocarburos, ni de industrialización, que destruiría nuestro patrimonio de biodiversidad. Pero ese pago por servicios ambientales, por ejemplo, en toda la Amazonía, en el Chocó geográfico, debería estar incentivado en cabeza de mujeres. Las mujeres son las mayores cuidadoras y lideresas del territorio, pero lo hacen gratis. Gratis cuidamos a la familia y gratis cuidamos al territorio. Doble pobreza. Bogotá, por ejemplo, lo digo con toda claridad, 1/4. Cuando yo le pregunto a mi sobrino de dónde viene el agua, me contesta que de allá. No, viene del sistema, ¿cierto? Del ecosistema que tenemos. El 24% del agua de Bogotá viene del sistema amazónico de lluvias. Que Bogotá le pagara servicios ambientales al Amazonas es lo menos para tener equidad territorial, y ese pago por servicio ambiental debería estar privilegiadamente en cabeza de mujeres. Es parte de lo que... Muchas gracias. Doctora Claudia López, vamos con la Sexta pregunta. Listo. Entonces, la última pregunta de esta ronda la va a formular Javier Orlando Villaragona, PhD y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En ingresos siempre estamos entre los 5 primeros, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. Tenemos un coeficiente de Gini muy alto. En riqueza pasa lo mismo. El 10% más rico del país tiene el 60% de todo el patrimonio. Y el 50% más pobre tan solo tiene el 6% de toda la riqueza del país. En tierras pasa lo mismo. El 1% de las fincas más grandes del país concentran el 80% de las tierras. Con esto en mente, ¿qué políticas usted propone para disminuir estas desigualdades, para que la gente de menores ingresos tenga más oportunidades? Ok. Quedó como cortada la pregunta, pero es básicamente eso.
Vamos a dar el orden de la siguiente manera. Primero la doctora Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Paloma Valencia por video y luego Reina Santiago. Bueno, todo lo que ya hemos mencionado incluye el incremento de oportunidades, pero déjenme referirme a eso. ¿Y por qué yo estoy tan en desacuerdo con la visión del pacto histórico estatizante contra el sector privado? ¿Por qué no puedo apoyar eso? Porque precisamente porque Colombia todavía es un país muy pobre y muy desigual, la corrupción y el clientelismo predominan en el sector estatal y público. Entonces, la mejor inversión que puede hacer el sector estatal es tener un sistema tributario equilibrado, como ya lo mencioné, e incentivar el desarrollo de economía y empleo privado en las regiones. La desgracia de las regiones más pobres de Colombia es que el único empleador es la alcaldía o la gobernación. Eso es clientelismo asegurado, corrupción asegurada, joden a la gente por cómo votan, además no excluyen. No, la inversión nacional en las regiones tiene que ser para generar una economía propia, para desarrollar la bioeconomía en el Chocó, para desarrollar el pago por servicios ambientales y bonos de carbono en la Amazonía, para desarrollar la agroindustria alimentaria en la Orinoquía, para impulsar los servicios de tecnología en las zonas que ya son más urbanas. En eso debe haber inversión, en que cada región tenga la autonomía de una economía propia y no de vivir de tarjetazos que le manda el gobierno nacional, como proponen ahora en la nueva ley de CGP, que produzca Bogotá, Medellín y Cali y que les tiremos recursos como si lo hubiera mañana. Eso es absolutamente insostenible. Segundo, insisto, educación, protección social, salud y cuidado de calidad y universal para todo el mundo es lo elemental, lo mismo que servicios públicos, agua, alcantarillado e internet, además de energía. Tercero, energía barata, queridos. Energía barata. Sin energía barata no va a haber industrialización, ni formalización de más empleo, ni mejores servicios. ¿Quién hace turismo si lo van a secuestrar o es Abella? Podemos tener el país más divino del mundo. Si hay riesgo de secuestro y no hay seguridad y justicia pública, sin falsos positivos y legítima, pues no va a haber mayor inversión. Ninguno de ustedes va a invertir sus ahorros donde lo van a secuestrar o a expropiar de facto. Y por último, tenemos que entender, y en este invito, como no tengo mucho tiempo, a que debatan y conozcan, por ejemplo, una visión como la del libro Colombia Ganadora. Este es un país de regiones. Afortunadamente, reconocer y potenciar esa diversidad económica es parte de lo que nos va a llevar al desarrollo. Una última cosa. La mejor inversión de igualdad de Colombia es duplicar en tamaño de ingreso su clase media. Si ustedes me preguntan un sector de todo lo que habría que hacer, una meta que reduzca desigualdad y produzca desarrollo y mejor democracia, es duplicar el tamaño y el ingreso de la clase media colombiana. Gracias, Camila. Luis Gilberto Murillo tiene 5 segundos más para decir Está bien. No, yo creo que lo primero es identificar realmente de quiénes queremos que se muevan, que tengan movilidad social. Y eso es dar oportunidades. Le voy a dar un ejemplo de la vida real. Los loteros. Los loteros, que venden la lotería todavía, no es virtual, le generan 300.000 millones de pesos al sector salud. Y no tienen seguridad social. ¿Ustedes ven esa contradicción? Entonces, ¿cómo le genera movilidad social? O las platoneras de Buenaventura, que estoy hablando ayer con ellas, o las piangüeras de Tumaco. Entonces dice, bueno, ¿y cómo le genera usted a la movilidad social? Entonces, estoy mirando en concreto, en las personas. Lo segundo, hay que mirarlo en concreto en las regiones, porque este país, vuelvo, insisto, tenemos un problema que nos ha cumplido con un acuerdo que se hizo entre todos y todas para que esta nación que se llama Colombia se independizara. Y por eso nuestros antepasados subieron por ese páramo de pipas descalzos, no se murieron allí, solo con la ilusión de tener una nación de iguales. Y hoy no la tenemos. Y en eso es que tenemos que avanzar. Eso es movilidad social y económica. Miren, las regiones también se distribuyeron de esa manera. Los negros en un lado, todo el Pacífico, para protegernos, en el Caribe un poquito mezclado, después la región andina. Y este país se focalizó en eso, ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos 2 mares. Ni siquiera pensamos al país desde la economía azul. Solo con esa medida de poder conectar al país con vocación, nosotros ganaríamos más movilidad social para nuestra gente. Y eso requiere de inversión. El perfil nuestro, Claudia, no solamente de la biodiversidad, nosotros, cuando un ministro de Ambiente creamos los pagos por servicios ambientales, ahí está, creamos los mercados de carbono, que por una cuestión ideológica no se ha seguido implementando para que las comunidades recibieran recursos. Hay 1
hay 1 millón de hectáreas, la gente recibiendo su certificado de carbono. Pero miren ustedes, esto tiene una vocación portuaria enorme, enorme. Este país es un país que está llamado a ser un país de conexión del mundo y no nos hemos preparado para eso. Hay oportunidades, pero no hemos preparado al país para eso. Nosotros, Murillo presidente y Zapata vicepresidenta, vamos a preparar el país para eso en esas regiones. Allá está el futuro y eso es lo que puede generar movilidad social. Mire, y le vuelvo a decir, no, es que el país tiene que conocer esto. La pobreza, el rebusque en este país se hereda. Se necesitan 11 generaciones para salir. Yo soy una anomalía estadística porque me gané una beca, pero allá están mis condiscípulos que no pudieron salir, algunos asesinados. A mí me lo contaron, son de mis amigos. Ahora, mire, en este país el 50% del éxito de una persona, no lo digo yo, lo dicen ustedes aquí en la Universidad Nacional del Banco Mundial, su futuro depende de dónde nace. Muchas gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Más adelante tendrán un espacio pequeño para que nos sigan contando posturas que tienen. La doctora Paloma Valencia en video. La mayor inequidad que hay en Colombia es la educación. Entre más pobre es usted, peor educación va a tener. Nosotros lo que queremos es introducir una gran revolución educativa, permitiendo la competencia de los colegios públicos con los concesionados y con los privados en concesión. Y al mismo tiempo buscando los tutores de inteligencia artificial que tenemos que llevar a todo el territorio para empezar a darle formación en las 3 competencias básicas de lectoescritura, matemáticas y ciencias a todos los niños colombianos. Nosotros estamos convencidos de que la llegada de la inteligencia artificial, que plantea enormes desafíos, también nos da unas alternativas que el país tiene que tomar. Nuestro reto será, a través de Internet satelital, conectar a todo el país y no tener ninguna escuela de Colombia donde no podamos tener unas herramientas tecnológicas que permitan dar un salto en la calidad educativa de nuestros niños. Y estamos también convencidos de que uno de los grandes temas es que Colombia mire con ojos a montarse en esta revolución de la tecnología. Por eso también queremos ofertar cursos de tecnología, de inteligencia artificial y programación gratuitos para los jóvenes que hoy estudian y trabajan. Y finalmente, Roy Barreras. Lo primero que hay que decir es que girar un cheque de subsidio que sea no es equidad, es mantener al ciudadano prisionero del sistema clientelar. Así sea con la mejor buena voluntad. Y por tanto, no es esa la oportunidad que están buscando los jóvenes. Lo que quieren es trabajar, no que no les regalen nada. Lo que quiere el padre de familia, la mujer cabeza de hogar, es una oportunidad para trabajar, que no puede ser aquello. Y yo tengo una angustia enorme, realmente. Estoy aquí, con mi esposa, mi familia, porque me duele el país. Yo realmente, para ser completamente franco, no quiero nada que perder. Creo que si tengo suerte voy a bajar del 0,5 al 0,1. ¿Se pueden las encuestas ir menos 0? Es probable. Pero eso qué importa. Lo que importa es la verdad. Esto no me acompaña sino la verdad. Las máquinas, la poderosa máquina del gobierno, ni de nadie, que no fracasaron. Yo me equivoqué con eso. Me equivoqué. Yo pensé que hacía parte de la democracia colombiana el sistema partidario. No, la gente lo repudia por el sistema clientelar. ¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer? Evitar una fractura nacional. Todo lo que aquí se ha dicho, de oportunidades para la gente. En concreto, de la gente como decía Luis Gilberto, 500.000 vendedores ambulantes, 520.000 taxistas, las 800.000 madres cuidadoras, taxistas, que todos esos, ninguno tiene seguridad social. Cualquiera de las cosas que hay que hacer, la transición energética de la que no hemos hablado, la reforma agraria, la inclusión social que hay que defender, hay que salvar el cambio. Pero salvar el cambio implica un cambio responsable, seguro, con reactivación de la economía, donde se pueda pagar el cierre de la deuda social con ingresos, con actividad económica, con confianza para la inversión. ¿Acaso puede hacerse cualquiera de esas cosas con un país fracturado en 2 polos extremos donde uno polo odia al otro polo? 8 millones de colombianos no han decidido votar, 8 millones. Y son ellos los que pueden definir el destino de Colombia, tienen el poder para hacerlo. 8 millones votarán el 31 de mayo. Y yo los convoco a que voten porque quieran, pero eviten la fractura de la nación, porque sería
4 años de conflictividad social y de parálisis económica donde nadie conseguiría empleo y donde además la dificultad para sobrevivir en las calles sería peor. Colombia todavía no queda condenada a esa polarización y se puede unir. Listo, muchísimas gracias. Hemos terminado la ronda de preguntas formuladas por nuestros aliados en este foro que estamos llevando a cabo y Elber va a explicar entonces lo que sigue en la próxima sección del En efecto, Laura, 6 preguntas claves sobre ese tema de la importancia de las desigualdades y vamos entendiendo entonces qué es lo que proponen las candidaturas, los candidatos y las candidatas sobre esos temas. Vamos, esta sección es muy ágil, muy rápido. Les quiero pedir a los candidatos, a la candidata que nos acompañan en este escenario, que mantengan sostenida su paletica durante, ahí sí durante varios segundos, hagan de cuenta que están contestando la pregunta, para que quede el registro en las plataformas digitales, porque por supuesto todo esto tiene seguimiento, y después los controlarán. Si ganan, entonces van a decir, oiga, ¿usted por qué dijo esto cuando en realidad hizo lo otro? Entonces, es muy sencillo. Yo leo la pregunta y ustedes levantan la paletica diciendo sí o no. Primera pregunta. ¿Deberían aumentarse los impuestos a las personas con mayores ingresos? ¿Sí o no? Con contundencia, por favor. Estamos viendo también la respuesta que da Paloma Valencia, quien dice que no. Yo les dejo aquí para quienes están siguiendo la transmisión. Roy Barreras dice que sí y Luis Gilberto Murillos también dice que sí. Claudia López, no. Muy bien, esa es la respuesta a la primera pregunta. Ya quedó la fotografía para que les recuerden. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si debería haber un límite a la acumulación de la riqueza. No veo la respuesta de... Roy Barreras dice que sí, que debería haber un límite para la acumulación de riqueza. Y los demás dicen que no. Paloma Valencia también dice que no. Tercera pregunta. Rápido, sostenga la paletica, por favor. El Ministerio de la Equidad se pensó para ser la entidad líder en la reducción de la desigualdad. ¿En su gobierno continuará ese ministerio? ¿Sí o no? Claro, pero usted qué promoverá como presidente. Creo que aquí nos piden que contestemos sí o no y nos aclararon que no se permiten justificaciones. Claro, el punto de Luis Gilberto Murillo es clarísimo. Pues el presidente no. Pero el presidente sí toma postura en torno al tema. Claudia López dijo que no, Paloma Valencia dijo que no, Roy Vargas dijo que sí y Luis Gilberto Murillo dice que sí. Siguiente pregunta. ¿Su gobierno priorizaría la redistribución y titulación de la tierra hacia mujeres? Creo que hay consenso. Es la primera vez en la unidad. Todos dijeron que sí. Vamos a ver después. Bueno. Siguiente pregunta. En esta, doctor Roy, aquí voy a pedirles que por favor presten muchísima atención porque esta tiene sustentación. Les digo la pregunta, les leo la argumentación y luego les repito la pregunta para que no la olviden. Permítame un segundo antes de que formules la pregunta, decirle al público que ya está llegando el momento de la formulación de preguntas por parte de ustedes, entonces... preparen sus preguntas, porque ya terminamos acá y vienen ustedes como protagonistas. Exacto. Muy bien, entonces, esta es la última pregunta de esta ronda. Les digo la pregunta. Como presidente o presidenta, ¿usted apoyaría un incremento del salario mínimo del doble de la inflación en 2027? No contesten todavía porque les quieren que para responder supongan este panorama en 2026. Un PIB de 2.5 de incremento anual, productividad que incremente anualmente 1%, la inflación calculada en el 6%, la informalidad en el 53%, el desempleo en el 11%, y si quieren la deuda pública en el 60% del PIB y el déficit fiscal en el 5,5% del PIB. Pero, sí, en uno. Pero con una inflación del 6%. Entonces, esto es para allá, esto es a finales de 2026. Ustedes tienen que definir el incremento salarial de 2027. Entonces la pregunta es, ¿usted apoyaría que ese incremento sea del doble de la inflación? ¿Sí o no? Correctamente, correcto, Juan de Correa. Paloma Valencia, no.
Roy Barreras, sí. Luis Gilberto Murillo, sí. Claudia López lo pensó, pero respondió que sí. Muy bien. Terminamos esta ronda, estas preguntas que tienen su enfoque económico, fíjense ustedes elaboradas por el equipo académico que nos convocó a este encuentro. Siguiente ronda, Laura. Vamos con las preguntas del público. Y esto se opera muy fácil, esto se hace muy rápido. Hay un micrófono por ahí rondando del equipo logístico, de hecho dos. Quien desee formular su pregunta, que le rogamos sea pregunta, para aprovechar las candidaturas aquí representadas, levanta la mano y el micrófono va hacia ustedes. Uy, qué cantidad de manos, miren esto. Candidatos, candidata, por favor tomen nota, porque acá nos toca hacer viajes y vamos bien el tiempo, pero para mantenerlo así, que tomen nota de las inquietudes y cuando les corresponda el tiempo, pues intenten responderlas tal como nos fueron preguntadas. Entonces, ¿dónde está el micrófono, por favor? Quiero ver el micrófono. Primera pregunta. Y si se puede, eso, bien, gracias. Gracias, Luis Abella, estoy aquí por Uniandinos, la Asociación de Exalumnos, en donde hemos estado trabajando este mismo tema de la desigualdad. Y la inspiración de lo que nosotros hemos estado haciendo es precisamente las enseñanzas de Piketty. Aquí se mencionó a Piketty de soslayo, pero ¿cómo ven ustedes la aplicación de las ideas de Piketty extremas desde el punto de vista de mayor tributación a las mayores riquezas? Piketty, entonces, ¿cómo ven la aplicación de las ideas? Y dijo ustedes, entonces entendemos que va por ustedes. Muy bien, pero no vamos a contestar todavía, sino que recogemos varias preguntas. ¿Dónde está el micrófono? Sí, esa va para todos, entendimos por la pregunta que va para todos. ¿Cómo ven ustedes? Sí, por favor, ¿le puedes poner de pie, por favor? Bueno, oí que todos hablaban del tema económico, reactivación económica por medio del turismo. Mi pregunta va dirigida a qué políticas implementarían teniendo en cuenta que se prevenga la gentrificación, como pasa en Cartagena, como pasa en Medellín, que ya el turismo es solo un problema y no una ayuda. Manuela. Para todos. Manuela, gracias por la pregunta. Dice que para todos. Tercera inquietud. Vamos rápidamente. Sí, ¿podemos pasar al otro lado de la auditorio? Sí, vamos para el otro lado entonces. Y qué bueno escuchar a los y las estudiantes de la universidad formulando las inquietudes. Muy bien. Por favor, el nombre de la pregunta. Ahí va, sí. Sí, ¿se oye? ¿Sí? Pega el micrófono un poco más. ¿Acá? Sí. Caterina Carrillo, mi pregunta es sobre ciencia y tecnología. Hasta el momento ninguno de los candidatos he escuchado mencionar el tema de ciencia y tecnología en sus programas de gobierno, sus propuestas de gobierno. Me gustaría saber qué proponen, qué piensan hacer en materia de ciencia y tecnología y teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo en el país. Queremos conocer de parte de todos los candidatos cuáles son sus propuestas sobre la ciencia y tecnología en el país. Gracias. Muy bien, una cuarta, vamos a recoger 5 y empezamos a responder. Cuarta inquietud, ¿dónde está el micrófono? Hola. Gracias. Bueno, mi nombre es Jerónimo Aristizábal y quería como recalcar en la última pregunta formulada que hicieron que se podía resumir muy fácil con la redistribución de riquezas. Sí o no. Si es un sí, me gustaría que explicaran cómo, y si es un no, el por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Y quinta de esta tanda? Por favor. Hola, buenos días. Gracias por el tiempo que nos han brindado el día de hoy. Mi nombre es Laura, soy egresada del programa de Ciencia Política de la Universidad Rosario. Y quisiera saber qué avances ustedes consideran que se ha hecho en el tema de reforma agraria, digamos relacionado con el tema del acuerdo de paz, y ustedes qué propondrían para continuar con esto que se ha avanzado, que pues, es bastante importante para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos entonces las 5 preguntas y como vamos muy juiciosos en el manejo del tiempo, vamos a disponer de 2 minutos, pero 2 por chicharra, por favor, no se me van a pasar, para que respondan, no señores, para que respondan las 5 preguntas. Claro. Teníamos 1 minuto, ¿han estado juiciosos? 2. Ustedes, de hecho, podemos repartirlas si quieren, pero yo vi que todas iban bien para todos. 2 minutos, si les queda más tiempo les doy
les doy más, pero empecemos con dos porque si no terminamos con injusticias acá, desequilibrio y desigualdades. ¿Quién empezó en la última ronda que hicimos? Aquí le corresponde Roy Barrera, sí. Roy Barrera, está ya Roy Barrera. Yo me empecé con la de bueno, está bien. No, está bien. Y mira, vaya 2 minutos que le va a marcar el cronómetro, por favor. Bien, entonces, la pregunta de Luis sobre Piketty es relacionada con la de Jerónimo y la de destrucción de riqueza. Yo contesté sí. Las razones serían muchas, pero menciono apenas una. El impuesto a las herencias, por ejemplo. O menciono otra. Con un Gini del 0.89, la distribución de la tierra, por supuesto que hay que ponerle límite a esa acumulación de la tierra, que es absolutamente ofensiva. Y, por supuesto, tiene que ver con la pregunta que está haciendo sobre reforma agraria Laura, que se la agradezco. La reforma agraria integral que está en el acuerdo de paz, que tuve el honor de firmar después de negociar con las FARC, después de lograr desaparecer y desarmar a la guerrilla más grande de América Latina en su momento. Hoy estamos peor, porque hay ejércitos mafiosos, no hay guerrillas. Pero en ese momento Colombia respiró la paz. El primer punto de la reforma agraria. Para mí era natural, por el origen igual de 10 millones de colombianos, desplazados de la violencia, nietos de campesinos. Pero lo que es cierto es que, como dije ya, en la historia de Colombia ha habido muchos intentos de reforma agraria. No fueron los que pasaron el páramo de Pisma y Luis Gilberto los que querían un país más igualitario. No, esos eran los criollitos que querían seguir mandando y tenían esclavos negros y a los indígenas les daban látigo. No les daban periodicazo, que también es una manera de pegarle a los perros como ahora, sino que les daban látigo. Bien, pero no querían equidad. Fue un gobierno liberal popular y el Olimpo radical de Hilario López el que liberó los esclavos. Es una historia larga, pero en la guerra de los 1000 días la gente quería reforma agraria. López Comanejo quiso en los 30 reforma agraria. Después en el pacto de Chicoral se tiraron la reforma agraria los conservadores de nuevo. Y ahora en el acuerdo de paz quisieron hundir la verdad de la fe y hundir la reforma agraria. Paloma y Oviedo, todos ellos. Entonces esa reforma agraria implica derrotarlos para poder hacer equidad con la tierra. Y la pregunta de Catherine sobre ciencia y tecnología no puede dejarse de lado, claro. Antenas, decíamos ahora, Starlink. Usted podría poner 100.000 antenas y es más rápido que lleguen las antenas que el acueducto y el alcantarillado, pero conecta a la gente, permite venderle al mundo. Y no solo eso, robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas y biotecnología. Le digo una sola cosa, que se lo dije a los gringos en Washington hace poco. Yo no tengo problema en que compren la hoja de coca, la cosecha entera, cómprenla, que tiene la hoja un montón de posibilidades farmacéuticas, cosméticas, nutricionales, como abono, y eso implica biotecnología. A ver si nos liberamos de la maldición del narcotráfico que se origina en los países consumidores que ponen la nariz para meterse la perica y nosotros ponemos la muerte. Vamos con la respuesta de la doctora Claudia López. Por favor, ya casi esto es muy bien. A ver, son varias preguntas súper interesantes, pero yo quisiera decir, todo lo que logre generar riqueza de manera más equitativa y distribuirla de manera más equitativa, yo estaré diciendo. La reforma rural integral, todas las políticas de género y acciones afirmativas que ya mencioné, el sistema de educación, cuidado y salud universal en el campo, en las ciudades, lo mencioné. ¿Por qué estoy de acuerdo con Piketty? Y las preguntas que van en relación con eso. Porque Piketty lo que llama es a una equidad global, a que se pague impuestos en todas partes del mundo, a que se grave a las multinacionales en todas partes del mundo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero queridos, vivimos en un mundo que no tiene arquitectura institucional global para hacer eso. Así que si queremos llegar ahí vamos a tener que hacer acuerdos por lo menos multilaterales por segmentos para llegar a eso. Segundo, sobre el tema de tecnología. Le estaba diciendo aquí a Roy conversando, vamos a llegar más rápido con internet que con carreteras a todo Colombia. Y eso tiene que hacerse, no en vez de agua, alcantarillado y energía. Tiene que haber agua, alcantarillado y energía. Pero vamos a llegar más rápido por opciones tecnológicas con internet a todas partes. Eso me parece prioritario como inversión de tecnología para poder desarrollar ciencia. Ciencia, por ejemplo, para que podamos tener planeación de los cultivos y precio de compra garantizada de los cultivos. La Federación Nacional de Cafeteros hace 100 años hace bienes públicos, asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizada del café. ¿Cómo es que no podemos hacer eso para el cacao, para la papa, para las frutas, para las hortalizas con acuerdos de venta? Tenemos que hacerlo, tenemos que ser capaces de hacerlo, no es solo tierra. Este es el complemento que yo haría a los esfuerzos de entrega de tierras y reforma rural integral que se han hecho desde este gobierno. Tercero, en el tema de desigualdad, es crítico tener acciones afirmativas.
afirmativas, vuelvo a insistir. Aquí tenemos que tener becas, si lo quieres el punto de claridad. Aquí tenemos que sacar a gente de pobre a clase media y de clase media vulnerable a clase media alta. Y eso requiere no solamente inversión sin corrupción, sino acciones afirmativas, subsidios y apoyos tributarios o de inversión o de crédito dirigidos a poblaciones específicas. Y si se acumulan las condiciones de exclusión, que se acumulen los beneficios. A mujeres cuidadoras afro, mujeres cuidadoras afrocampesinas. Tienes que acumular eso que te excluye en incentivos de inclusión laboral que te incluyan. Cuando Bogotá hizo eso, logró tener el mayor nivel de reducción de la pobreza monetaria, multidimensional y la informalidad de su historia, a pesar de la pandemia. Tiempo, Luis Gilberto. Sí, rápidamente lo que decía Claudia de los acuerdos. Sí se pueden hacer acuerdos sobre esos temas y ahora en lugar de la multilateralidad, estamos hablando de la plurilateralidad y lo podemos hacer. Pero quisiera referirme al hecho cierto, y es que la política fiscal de este país no se orienta al quiebre de la desigualdad y debería hacerlo porque somos uno de los países más desiguales del mundo, compitiendo. Eso tiene que ser prioridad y debería ser prioridad este debate para que los otros candidatos vengan y hablen del tema y lo puedan confrontar con nosotros, con nosotras. Ahora bien, aquí hay un asunto de visión de país y acuerdo de país. Lo primero que hay que hacer es un acuerdo de país sobre la visión de qué debe ser esto, no el país del pasado, sino el país que sigue, que es el que nos interesa a nosotros, porque el del pasado no nos ofreció mucho. Ahí están los resultados. 12 paros llevamos del ELN, paros armados. Acaba de terminar cero. Y eso viene sucediendo desde hace muchos años. Y hay que proteger a la gobernadora de Chocó, ¿no? Que está amenazada, hay que protegerla porque ella protege a sus comunidades. Pero miren lo que les quiero decir. Este país tiene que ser un centro global. Está llamado a serlo, porque todo se encuentra en una barrera en Colombia. Solo para darles un ejemplo. La Colombia debe ser un centro de transporte y logística. Todo se encuentra aquí. Voy a leer nada más del modo aéreo. La gran mayoría del tráfico aéreo de norte a sur, de oriente a occidente, en lo global no tiene cómo tener puntos de transferencia en Colombia. Cali debería ser uno, Buenaventura el otro, Tumaco, Cartagena, Riohacha, porque están ubicados ahí, el mundo espera eso, porque hoy tenemos cadenas de suministro que son cercanas. Eso es uno. Colombia debería ser un centro de procesamiento, de almacenamiento de datos. Todo eso que le estoy diciendo de lo que Colombia está llamado a hacer, eso requiere de ciencia, tecnología e innovación. Cambiemos las peleas que están aquí por innovación. Y nuestras comunidades ya están haciendo innovación, ¿no? Solo para decirles, las parteras en el Pacífico hacen innovación. Pero también la ciencia y tecnología, miren, nosotros invertimos el 0.3% del PIB en ciencia, en investigación, ciencia, tecnología e innovación. Eso es mínimo. Nosotros vamos a incrementarlo, al menos tiene que llegar al 1 al 2%, porque eso es lo que permite que este país avance. Terminamos. Listo, y vamos con el último punto, muy cumplidos ustedes, muy cumplidos aquí llegar a la universidad, con el manejo del tiempo también, gracias a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión del espectador y sus plataformas digitales. Nos quedan exactamente 4 minutos y los candidatos tienen de ahorro para despedirse. Les prometimos que tendrían tiempo para despedirse. Entonces, doctor Barreras, por favor. Bueno, gracias a todos, a los que nos vieron, los que nos siguieron, los que se aguantaron el debate, se quedan hasta esta hora, a los que lo organizaron. Sigan preguntando de quienes pretenden gobernar a Colombia. Quédense con esta preocupación. Mi mensaje va a los 8 millones de colombianos que aún no se han decidido. Los que están ya en los extremos magnetizados, esos ya no tienen salida. Se llaman voto duro, creen fanáticamente en sus sectores, pero 8 millones de colombianos no han decidido. Y por supuesto pueden evitarle a Colombia una fractura nacional. Les digo esto, cualquiera de los dos extremos que gane haría un país ingobernable. El uno, porque reprimiría la justa protesta social, a balazos, como hicieron con los jóvenes en el estallido. Y el otro, porque por falta de confianza no podía reactivar la economía y había además falta de gobernabilidad, de gobernanza,
no sabe manejar el Congreso, no de reformas como está pasando. Eviten a Colombia esa fractura social. Y ojalá nos encontráramos todos. Por ahora le voy a decir a Luis Gilberto y a Claudia, no sé si nos encontremos en el propósito de evitar a Colombia la fractura, pero encontrémonos en la literatura. Les voy a dar a cada uno mi última novela, que no tiene nada que ver con la política. Pinto un rato más para que se diviertan, porque yo además hago literatura. Bueno. No mostramos nada. Candidato, muchas gracias. Disculpa Candidata Claudia López, candidata a la presidencia de la República, su despedida, por favor. Bueno, de verdad, mil gracias a todos y a todas. Y esta es la decisión crucial de nuestra vida. La desigualdad, la violencia y la corrupción que padece Colombia no es por demás, es una decisión política que se decide en las urnas, dependiendo de a quién se elige gobernar, de cómo gobierna y de cómo se vigila. Yo francamente no creo pues que Iván Cepeda del Pacto Histórico sea un extremo. Creo que está representando una inclusión retardada por 100 años, a plomo, y celebro que estén incluidos. Pero creo que es tal la tensión que genera, la desconfianza en lo privado, que tiene una visión estatizante del siglo pasado que ya está probado que no funciona. Por eso creo que no merece seguir en el gobierno, porque nos ofrece más estatización, más paz total que no ha ofrecido seguridad y justicia, y la misma corrupción. Mala receta para continuar. Pero volver al pasado, yo quiero mucho a Paloma, y ahí va, fui compañera con ellos en el Senado. Pero si la receta de Paloma es, yo soy más uribista que Uribe, es imposible volver a ese pasado que no reconoce la inclusión de la izquierda, que cree que fue un problema, un mal momento, algo que hay que evitar y destripar. Nos va a tener, no un año, yo les digo, volver a un Duque 2 con Paloma, de verdad sería una desgracia. Porque ya no sería, perdónenme, un año de tratar de volver para atrás la paz, un año de pandemia y 2 de estallido social, sino 4 de estallido social en las calles, los unos contra los otros, defendiendo quién mete a la cárcel a quién. Yo puedo tener muchas diferencias con Álvaro Uribe. Meter a la cárcel a Álvaro Uribe no va a arreglar nada en Colombia, y meter a la cárcel a Petro tampoco, ni clasificarlo de narcotraficante. Tenemos que doblar esa página y hacer una nueva historia que supere la desigualdad, la violencia y la corrupción, construyendo ciudadanía, Estado, mercado moderno e incluyente en todo el territorio y en todas las regiones. Muchas gracias. Esa es la nueva historia a la que yo los invito a respaldar. Vamos con la despedida del candidato presidencial Luis Gilberto Murillo. Mire, yo creo que hay que decirle no al país del atraso. Los niveles de desigualdad de Colombia es un indicador clarísimo del atraso del país, así se piense lo contrario. Y los países que invierten en conocimiento de manera equitativa, esos países prosperan. Pero los que se dedican a las peleas ideológicas realmente se quedan atrás. Y ese es un llamado que hago al país. Nuestros hijos no deben heredar nuestras crisis, sino nuestras oportunidades. Y eso es lo que queremos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y el Estado tiene que ser facilitador de eso. Nosotros, mire, no debemos que aquí nuestros hijos, yo les digo lo que digo en los territorios olvidados, nuestros hijos compiten es con el rebusque, la supervivencia, y nosotros necesitamos que compitan es realmente con el mundo, con conocimiento, y por eso el talento Roy debe y Claudia deben derrotar al privilegio. Aquí hay gente que abre oportunidades solo con el apellido y otros que tenemos las puertas cerradas. Y eso no puede ser. Este tiene que ser un país de oportunidades. Y por eso nosotros decimos, la oportunidad nuestra es Colombia, no nos vamos a ir. Así que por favor, la oportunidad es Colombia y tenemos que transformar este país con la Colombia que sigue, no la del pasado. Listo. No sé si Muchas gracias, candidato Roy Vargas, y gracias a la gente que nos acompañó tanto acá en el auditorio de la Universidad de los Andes como a través de la transmisión del espectador.